Porque cuando sonó la puerta y habían 5 jovencitas afuera diciendo: Señor, ábrenos, ábrenos, Señor. Y se escuchó una voz desde adentro que dijo: no las conozco. Hay una expresión que es una expresión del mundo de los deportes, y cuando están los corredores en la pista, dice en sus marcas, ponen frente a la marca que está ahí, dice listos, se levantan un poco, y la última, ¿cuál es? Fuera, ¿no es cierto? En las competencias internacionales, donde ya hay récords, se usa un disparo de salva, ¿sí? En el momento de que el disparo suena, está diciéndole ya. Para un corredor, para un atleta, le es necesario estar preparado y listo. Y quiero decirle que a nosotros como iglesia nos es necesario y urgente estar listos y preparados. Diga conmigo, listo y preparado. ¿Qué pasaría si ese atleta es en ese instante en que, mientras se dicen sus marcas, listos, y antes de escuchar el disparo, mira hacia la tribuna y ve a su novia que le hace así? Y él se despista y, aunque está listo, pierde en un instante. Nos es necesario como iglesia estar listos y preparados. Diga conmigo, listos y preparados. Mateo 25, 1 al 13 dice: en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Esta es una parábola acerca de la segunda venida del Señor, acerca del reino permanente de los cielos. Está en la figura de una boda. Ahora, respetables teólogos del siglo XVIII, XIX y teólogos contemporáneos dicen que esta parábola, y con todo el respaldo escritural, dicen que es acerca de las bodas del Cordero y el reinado milenial. Es decir, que esta parábola habla a la iglesia específicamente. No es un asunto de salvación, sino de recompensas. Ahora, el versículo 13 deja claro cuál es el mensaje de Jesús para nosotros ahora. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Como dice, estén atentos. Otras versiones dice velad, y la palabra allí de atentos o velar es la palabra mantenerse despierto, vigilar y estar vigilante. Estén atentos. ¿Por qué? Porque hay algo que no sabemos. No sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá. Pero hay algo que sí sabemos: Cristo viene por su iglesia. Amén, ¿no es cierto? Como 4 saben eso, ¿no? Cristo viene por su iglesia. Vamos, diga: Cristo viene por mí. Cristo viene por la esposa. Amén. Es decir, Cristo viene por segunda vez. Ahora, ¿cuál es el punto crítico de esta parábola? El versículo 5. Dice: como el esposo se demoró, como el esposo tardaba, como el novio tardaba. Así dice la Escritura: como el novio tardaba. No es igual ahora. Algunos dicen: sí, estamos en 2025. De hecho, los historiadores dicen que hay más o menos 3 años
3 años de diferencia entre el año que estamos y el que debería estar, por un mal conteo al inicio. Indiferentemente de eso, 2025 años después de que Cristo murió, resucitó y ascendió al Padre, la Escritura dice claramente que Cristo viene por segunda vez por su iglesia. Eso es seguro. Tal vez algunos dicen Cristo tarda, tal vez algunos dicen Cristo se retrasa, pero no es que Cristo tarda o se retrasa. ¿Qué dice la Escritura respecto a la tardanza de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 13. Vamos a mirarlo allí. Porque dice que el esposo se demoraba, el esposo se tardaba. Y aún actualmente hay gente que dice, sí, es verdad, Cristo viene, pero quizás tal vez será en 100 años, tal vez será en 50, tal vez será en 200 años. Y hay quienes insisten diciendo, Cristo está tardando. Pero no olviden, amados hermanos, dice segunda de Pedro, capítulo 3, desde el verso 8 en adelante, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Note eso, el tiempo en eternidad es diferente. El Señor no se tarda para cumplir su promesa. Como dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Diga conmigo, Dios no tarda, me tiene paciencia. Dile al vecino, Dios no tarda, te tiene paciencia. ¿Por qué nos tiene paciencia? Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. La agenda del cielo es que todos conozcan a Jesucristo y lo reconozcan como Señor de sus vidas. Es esa agenda del cielo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento o todos se vuelvan a Él. Levante su mano, por favor, diga, Dios no tarda, me tiene paciencia. Toca al vecino, dígale, Dios no tarda, te tiene paciencia. Dile, cambia esa cara que Dios te tiene paciencia. Algunos de nosotros somos impacientes. Levanten la mano los impacientes, así nomás para que nadie los vea. Sí, ¿no es cierto? Somos impacientes, queremos las cosas rápido. Queremos que sea ya, lo más pronto posible. ¿Sí? Y somos de los que estamos mirando el reloj a cada rato. Mire, uno de los ejercicios personalmente era muy impaciente. Ahora solo soy impaciente, ya no soy muy. ¿Ya? Es que dejé de usar reloj. Dejé de usar reloj por mucho tiempo y eso me ayudó. Es una dinámica que me ayudó a mí, tal vez le ayude a usted. No los regale ni los venda, guárdelos nomás. Después los va a necesitar. Escúcheme. Y entonces, en esa impaciencia, nosotros queremos que Dios entre en nuestras agendas. Y somos como, el Señor tarda, el Señor demora. No, el Señor no demora, el Señor es paciente. Diga, el Señor no demora, Él es paciente. Volvamos a la parábola, ¿sí? Miremos 12 verdades claves en esta parábola. Número 1, dice que eran 10 vírgenes. ¿De qué habla? De la pureza, de la santidad y de la consagración. 10 vírgenes. Dice que todas tenían lámparas. ¿Qué nos enseña la palabra acerca de las lámparas? El significado es que la lámpara representa la palabra de Dios. Las lámparas representan la presencia de Dios, representan a Cristo mismo, pero también representan la preparación y la vigilancia espiritual, el testimonio cristiano. La lámpara es sinónimo de sabiduría, luz y conocimiento. Diga conmigo, la palabra de Dios. Porque de la palabra de Dios es que vamos a obtener luz, revelación y conocimiento. La lámpara, dice que Samuel dormía en el lugar donde estaba la lámpara, porque la lámpara representa la presencia de Dios. La Escritura enseña que todas tenían vasijas. ¿Y qué representan las vasijas? Las vasijas representan nuestra vida, la fragilidad de la vida humana. Somos hechos del polvo, del barro de la tierra. Somos vasijas. Por eso Dios lleva al profeta Jeremías a ver el trabajo del alfarero
Y le dice, no podré hacer con ustedes como hace el alfarero con la vasija. La vasija nos representa a nosotros. Todas tenían vasijas. Ahora 5 tenían aceite de reserva en la vasija y 5 no. ¿Qué significa el aceite? El aceite en la Escritura es la presencia del Espíritu Santo. También representa la unción y la consagración. Pero el 5 es el número de la gracia. Eso quiere decir que no es que las 5 prudentes eran mejores que las insensatas, sino que sencillamente aprendieron el valor de la gracia. Levánteme su mano, por favor. Diga, necesito aprender el valor de la gracia. Porque pensamos que como la salvación es gratis, no la valoramos. Mire, la salvación es gratis, pero no barata. Le costó la vida al Hijo de Dios. Toda su sangre derramó por usted y por mí. La salvación es gratis, pero no es barata. Cristo fue a la cruz por usted y por mí. Necesitamos aprender a valorar la gracia que hemos recibido. Sigue aquí conmigo. Las 5 que no tenían aceite extra, aunque tenían vasijas, significa que sus vasijas estaban vacías. Habla de un síntoma muy claro: descuido. Dice la Escritura que todas cabecearon. ¿Por qué? Porque la espera te puede agotar, la espera te puede cansar. Que todas se durmieron, porque la espera requiere descanso. Que todas escucharon el llamado de allí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas la escucharon. Que todas se levantaron. ¿Por qué? Porque aunque dormían, su espíritu velaba. Eran doncellas que tenían lámparas. Estaban esperando al novio. Dice que todas arreglaron sus lámparas, es decir, estaban listas. Pero solo 5 pudieron salir a recibir al esposo. Porque 5 estaban listas, pero también preparadas. Ahora, en la cultura judía, una boda podía durar de entre 7 días a 30 días, hasta un mes. La costumbre era que la novia esperaba, a veces, generalmente en una casa, y de allí iba a la casa del esposo. Y en la casa del padre del esposo, esperaba a la novia. Había una estación intermedia donde estaban las amigas o las doncellas, amigas y compañeras de la novia, que eran conocidas por el novio. Quien esperaba era la esposa, era la novia quien esperaba al novio. Frecuentemente llegaba entre la medianoche o pasada la medianoche. Y pasaban días. ¿Cuál era la tarea de las doncellas? Porque ¿qué hacían ellas? Hacían un camino de luz para alumbrar la llegada del esposo. El esposo venía con sus amigos. Y cuando decían, llegó el novio, llegó el esposo, ellas estaban listas, salían y hacían el camino. Y le iban alumbrando y caminaban junto con él. Y entraban a la casa del padre, donde era la celebración de las bodas. Cuando Jesús está hablando de una boda, todas esas costumbres para ellos eran normales, eran cotidianas. Por eso Jesús, como maestro, es el mejor de todos. Él no estaba hablando códigos extraños, le estaba diciendo algo de la cultura que era normal. Entonces, esas 5 que no pudieron entrar a las fiestas es porque tuvieron que en ese momento, cuando tenían que estar listas y preparadas, tuvieron que ir a comprar. Tuvieron que ir a comprar. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. Pregúntale al que está al lado, ¿estás preparado? ¿Cuál es la crisis? El momento de la crisis. Mire, hay 5 jovencitas que son llamadas prudentes y 5 llamadas insensatas. La palabra para prudente allí en el griego es frónimos, que significa sensato, sagaz, cauto como habilidad práctica, inteligente, prudente, sensato y cuerdo.
Mientras que la palabra insensato es la palabra moros, que significa aburrido o necio, insensato, cabeciduro, absurdo, fatuo o tonto, ignorante o insensato. Ahora, mire, la Escritura dice claramente que cuando escucharon la voz, todas se levantaron, todas arreglaron sus lámparas. La diferencia entre la sensatez y la insensatez es la preparación. Porque la Escritura no dice que ellas eran inmorales, que tenían falsa doctrina, que eran rebeldes. No. La Biblia dice, fíjese que cuando empieza a hablar dice, eran 10 vírgenes, 5 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Pero pongan atención, en el pasaje, en el versículo cuando llega el esposo, dice que mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él. Ya no le llama a las 5 prudentes, le dice las que estaban preparadas. Levántame su mano, diga, hay que estar listo y preparado. Y entraron con el esposo, entraron con el novio a las fiestas de bodas. La Escritura es clara, dice que se cerró la puerta. Y mientras ellas iban a comprar, y regresaron, cuando regresaron la puerta estaba cerrada. Y golpearon y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y la respuesta es, no las conozco. ¿Por qué? Porque el tiempo de demora, que es estamos viviendo en el tiempo de demora. ¿Para qué es? Para prepararnos. Dios no demora, sino que es paciente para que estemos preparados. ¿Está aquí conmigo? Diga, este tiempo es para prepararse. Sí, hay que prepararnos, hay que aprovisionarnos lo suficientemente. Hay que mantener llenas las vasijas de aceite. Hay que tener las lámparas encendidas. Porque en la hora que llegue el esposo no habrá oportunidad para prepararse. Fíjese, cuando se escuchó la voz, porque la costumbre dice que, la tradición hebrea dice que cuando llegaba el esposo había 2 formas de reportarlo. Sonaba una trompeta con un sonido especial, porque recuerde que en ese tiempo no había redes sociales y una de las formas de comunicarse era con sonido de trompeta. Habían 350 sonidos diferentes. Entonces la gente estaba muy entrenada. Como cuando no teníamos teléfonos celulares con memoria. Tú te sabías los números de teléfono, pero ahora ya no te los aprendes porque los dejas en la memoria del teléfono. Hola, es así, ¿no? Y algunos no se saben ni su propio número de teléfono. Por lo menos apréndase ese. Entonces en ese tiempo la gente sabía diferenciar un sonido de otro. Y entonces había un sonido que significaba, allí viene el novio, salgan a recibirlo. O también había alguien que gritaba, decía, allí viene el novio, como dice aquí. Entonces, ellas estaban dormidas, pero se despertaron al sonido, se despertaron al grito. Pero en el momento de la crisis, se dan cuenta de que por descuido sus vasijas están vacías y dice que sus lámparas se estaban apagando. Y le piden, denos. Y no se trata de egoísmo aquí, hermano. Porque algunos dirían, mala gente, no le quiso dar. No. Ese no era el momento. Y ellas con sabiduría le dicen, no, mira, para que no te falte a ti y no me falte a mí, ve a comprar. Paréntesis, debiste estar preparada. La espera requiere que mantengamos las lámparas encendidas con suficiente aceite, las vasijas llenas con suficiente provisión. ¿Eso qué significa? Si la boda tardaba un mes, significa que cada día debían llenar sus vasijas. Cada día debían mantener encendida la lámpara llena de combustible, llena de aceite.
Porque era posible que llegara esa noche. Y si no llegaba esa noche, al día siguiente era posible que llegara esa noche. Pero dice la Escritura que solo 5 estaban preparadas. Y esas entraron con sus lámparas encendidas y sus vasijas llenas de aceite. Las 5 que no entraron, quizás haya más, pero encontré 3 síndromes que ellas desarrollaron en la espera. Porque la espera es para prepararse, pero algunos toman la espera demasiada, descuidada. Jesús dijo, estén atentos. Por eso en esta hora quiero que miremos lo que pasó con estas 5. El primer síndrome que les atacó fue el síndrome de la postergación. Ellos actuaron neciamente. Dijeron, el esposo demora, ¿será que viene mañana? Y empezaron a postergar. Tal vez un día es posible que ellas se quedaron sin aceite y pasaron 2 días, estuvieron sin aceite y como no llegó, entonces empezaron a postergar. Se parece a nosotros, mejor mañana. Mañana empiezo, mira, el próximo año sí hago la lectura de la Biblia en un año, el próximo año sí. El próximo año me bautizo, después hago el discipulado. Y así estamos postergando, el síndrome de la postergación. Quiero decirte que la postergación te adhiere a la comodidad, a la incertidumbre y a la negligencia. Alguien que posterga termina convirtiéndose en un negligente. Segundo síndrome es el síndrome del descuido. Ellas actuaron absurda e insensatamente. Fueron irresponsables. Sabían que había posibilidades que llegara esa noche, aunque no hubiera llegado las noches anteriores. Pero ellas fueron irresponsables, fueron descuidadas. El descuido te vuelve apático, conformista, desordenado y te deja sin capacidad de reacción favorable. ¿Por qué? Porque tu vida se sostiene en la autoconfianza. Confiamos demasiado en nuestras propias ideas. Y ellas ya tal vez tenían su teoría. No viene hasta la próxima semana. La autoconfianza. Y el tercer síndrome fue el síndrome de la ignorancia. Seguramente había historias de otras doncellas que se habían quedado fuera. Era muy posible. Tal vez ellas no la supieran, pero la ignorancia no nos excluye de la responsabilidad. Yo tengo un cuestionamiento muy fuerte aquí en nuestra ciudad para las motos eléctricas, porque las personas que andan conduciendo esas motos, más del 99% no conocen la ley de tránsito. Y usted viera cómo se atraviesan en la vía, cómo el otro día casi me atropella uno en contravía. Sí, ella a mí porque andaba a pie. Y cuando las veo de lejos, porque esas personas, dice aquí que esas son igual que la bicicleta, pero no es igual que una bicicleta. Esas personas deberían hacer el curso para conducción, deberían saber la ley de tránsito, porque andan hasta a 30 y 40 kilómetros por hora en la vía. Se vuelven un peligro. Pero ellos ignoran la ley, pero la ignorancia los vuelve irresponsables. Así fueron estas. Cabeza dura. ¿Sí? Entonces fíjese, atacadas por el síndrome de postergación, de descuido y de ignorancia. Escuche lo que dice la Escritura, Proverbios 14:16. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Un necio se vuelve imprudente. Capítulo 22, verso 3 de Proverbios, dice, el prudente ve el peligro y lo evita.
El insensato sigue adelante y recibe el daño. ¿Cuántas cosas nos pasaron por insensatez a nosotros mismos? Dice la Escritura que solo 5 entraron. Solo 5 entraron. Eso significa el 50%. Ahora, a mí me da un temor santo tan tremendo que cuando tú ves acerca de la venida del Señor dice que andarán dos juntos, el uno será tomado y el otro será dejado. El 50%. Eran 10 vírgenes, 5 se quedaron fuera y 5 entraron a las bodas. Dice que dirá a los bendiga a la derecha, benditos de mi Padre, y a la izquierda, malditos al fuego eterno. Wow. Ya. En eternidad hay ganancia, pero también hay pérdida. No estamos hablando aquí de salvación, pero estamos hablando de recompensa. Las que estaban preparadas entraron. Ellas entraron con sus lámparas encendidas y con sus vasijas llenas. Levante su mano, diga lámparas encendidas, vasijas llenas. Entonces, su pregunta y mi pregunta ahora puede ser, ¿y cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? Le voy a decir 3 cosas claves para estar preparado. Porque si usted tiene a Cristo en su corazón, usted está listo. Pero necesitamos estar listos y preparados. Diga conmigo, listos y preparados. Vamos, diga, listos y preparados. Número 1, vasijas limpias. Usted y yo somos vasijas. Usted y yo somos vasijas. Y necesitamos tener estas vasijas limpias. Porque aunque somos vasijas de barro, dice que el poder de Dios actúa en nosotros. Y este es un llamado a la pureza, un llamado a la santidad, un llamado a la consagración, un llamado a decidir amar a Dios con todo nuestro ser. Porque mire, no estamos esperando solo al Señor, solo al Rey. Como iglesia somos la esposa y estamos esperando al amado de las naciones. Que tu espera de amor, hermano, no es una espera obligada, es una espera de amor. Mire, cuando tenemos así un evento, un acto, normalmente, por mucho que sea, yo me demoro 15, 20 minutos. Ya me arreglé. Y entonces me siento en una silla ahí junto a una mesa en mi habitación y me deleito viendo a mi esposa prepararse. Porque si ella se peina, se planchan el pelo, se maquilla y se prueban una cosa y otra. Y yo me quedo allí. Al principio me molestaba, me impacientaba. Pero después aprendí a disfrutar la espera. Y a veces ella me dice, mi amor, ¿cómo me queda? Y yo pienso en nosotros la iglesia preparándose para la venida del Señor. Y el amado disfrutando de la espera nuestra. No es una espera descuidada, se está arreglando, se está poniendo hermosa. Y el Señor dice, te estás poniendo hermosa para mi iglesia. Y nosotros, la iglesia, le decimos, es porque te amamos, Señor, amado de mi alma. Y decidimos limpiar nuestra vasija, limpiarla del sistema del mundo, limpiarla de la carne, limpiarla de las tinieblas. Vasijas limpias es un llamado a la pureza, a la santidad y a la consagración diaria. Tal vez usted diga, yo me consagré al Señor. ¿Cuándo? Hace como 3 años. Este es un llamado diario. Diario. A darle todo nuestro ser a Él. Diga conmigo, vasijas limpias. La segunda cosa son lámparas encendidas. La lámpara representa la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios obtenemos luz, sabiduría y conocimiento. Conocimiento de la persona del Espíritu Santo, conocimiento de la presencia de Dios mismo. Necesitamos amar y buscar su presencia cada día, en adoración, en oración, buscarla en su palabra.
Yo les estoy proponiendo un ayuno de redes. Verifica cuánto tiempo inviertes scrolleando y cambia ese tiempo por lectura de la palabra, por oración y por alabanza. ¿Hace cuánto no le escribes una carta de amor al Espíritu Santo? ¿Hace cuánto no le escribes una carta de amor al Señor? Escríbele. No necesitas publicarla en las redes. Dile tu amor al Señor. Tal vez te diga, me cuesta, pastor. Empieza a cambiar tiempo perdido por tiempo por la palabra. Lámparas encendidas. Dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra. Es tiempo de leer, de estudiar, de escudriñar, de memorizar para poder aplicar la palabra a nuestras vidas. Diga abundancia de palabra. Diga abundancia de palabra. Vasijas limpias es un llamado a la pureza, a la santidad y a la consagración. Lámparas encendidas es un llamado a volver a la palabra, a leer la palabra en casa, a estudiar la palabra en casa, a estudiarla personalmente, a estudiarla en familia. Mire, haga una prueba esta semana, usted que tiene un auto, mientras conduce su auto, ponga la palabra, ponga un versículo, ponga un capítulo entero. ¿Sabe qué suelo hacer a veces? Quiero descansar, pongo un capítulo. Y es interesante porque cuando ya me desperté estoy como 5 libros adelante. Pero estuve durmiendo y lo que estuvo mi espíritu escuchando fue la palabra. No fue cualquier canción, no. Llénate de la palabra. Llénate de la palabra. Toca al que está al lado, dile, llénate de la palabra. Dile, mantén tu lámpara encendida. No hay excusa ahora, hay abundancia de palabra. Y la tercera cosa es aceite en las vasijas. Aceite en las vasijas. El aceite representa principalmente la presencia del Espíritu Santo. Cada día, hermano, cada día que podamos ir en oración, mientras leemos la palabra, decirle, Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Quiero más de ti, anhelo más de ti, menos de mí. Menguar yo y que tú crezcas. Vaciarnos de nosotros y llenar nuestra vasija de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Mira, hermano, que no sea una obligación leer la palabra, que sea un deleite. Que no sea una obligación, ay, es que me tengo que levantar a orar. No debe ser así, hermano. Debe ser el anhelo, porque amas al Señor, porque le amamos, porque sabemos que no podemos vivir sin Él. Ese amor mayor que el que teníamos por nuestra esposa, por eso dice que el primer amor. Eso que sentiste el día que le abriste tu corazón a Cristo y que te sonaba dentro del pecho del corazón, que tú sentías que se te salía por la boca. Este es un llamado a la intimidad, a la profundidad con el Señor. Y sabes, nadie lo hará por ti, nadie lo hará por mí. Yo puedo orar por ti, pero no hay cosa más extraordinaria que tú y yo podamos ir a la presencia del Señor y decirle, Padre, aquí estoy. Habrá días que no tendrás nada que decir, solo estarás allí en su presencia. Solo estarás quizás llorando o riendo o estando allí diciéndole, Señor, yo te necesito. Necesitamos de su presencia. Lámparas encendidas, vasijas limpias, pero vasijas llenas. Esas 5 jovencitas fueron imprudentes porque fueron descuidadas. Y aquí es la palabra de exhortación. ¿Qué área de tu vida has descuidado? Y la tragedia de esas 5 jovencitas, ¿sabes cuál fue? Dennos aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y nuestras lámparas se apagan porque dejamos de tener comunión con Él. Mi esposa con frecuencia me dice, tú me amas.
Pero ella tiene la forma de decirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros los hombres somos medio extraños y olvidamos decirle a la esposa que la amamos. Ella sabe que yo la amo, pero tengo que estarle diciendo, te amo, mi amor. Y yo digo, tú sabes que te amo, sí, pero dímelo, dice. Ya. Así de raras son las mujeres. ¿Hace cuánto tiempo no viene de tu ser interior eso de decirle, Padre, te amo, te necesito? O tal vez digas como ese padre, Señor, yo creo que yo no te amo, sino como un poquitito, pero Señor, ayúdame, yo necesito aprender a amarte. La única manera de aprender a amar a Dios es día a día, día a día. Decidir amarle, decidir obedecerle, decidir servirle, decidir amar su palabra más que las redes sociales, decidir amar su presencia más que cualquier otra cosa. Póngase en pie, por favor. Porque cuando sonó la puerta y habían 5 jovencitas afuera diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos, Señor. Y se escuchó una voz desde adentro que dijo, no las conozco. Ahora, no habla de condenación, porque no es la misma palabra que usted lee unos versículos más adelante, cuando dicen que se presentan delante del Señor. Y digo, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. Y él le dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. No, no los conozco no los conozco, no estaban preparadas. No es de condenación, es de recompensa. Dios dio su vida por la eternidad, pero la Biblia es clara, no todos estarán en la eternidad en cada etapa. Uno de mis mentores, un anciano que todavía vive, yo le decía, ¿cómo será en la eternidad? ¿Qué discernimiento tú tienes? Y me decía, yo veo, decía él, es como aunque todos estaremos allá, los más negligentes estarán bien lejos allá. Bien lejos, decía él. Y habrá quienes se les será permitido estar cerca. Por eso hay una canción que me conmueve de Marcos Vidal que dice, solo déjame mirarte cara a cara. ¿Y a quién querrá estar en la presencia de Dios, poder ver su rostro por la eternidad? Hay que estar, diga, listos y preparados. Este es un llamado a la intimidad. Este es un llamado a estar en el lugar a solas. Este es un llamado a quebrantar nuestra alma delante de Dios, a valorarlo a Él por encima de todo, a valorar su presencia por encima de cualquier cosa, a anhelar oír su voz más que cualquier otra voz. Cierra tus ojos, por favor, y ora al Señor. Ora con tus palabras y habla con Él en esta hora. Habla con el Espíritu Santo y dile cuánto le anhelas. Tal vez usted está aquí y no conoce a Cristo. Usted está aquí y si Cristo no es su Señor y su Salvador, tal vez usted es un invitado, una invitada, o está viniendo, está escuchando la palabra. Usted necesita también estar listo y preparado. La única manera es que empiece ahora diciéndole a Jesús, sé mi Señor y sé mi Salvador. Si usted aún no le ha dado su corazón a Cristo, yo quiero invitarle a hacer esta oración por primera vez. Hágalo creyendo. Dígale, Señor Jesús, yo entiendo que te necesito. Yo reconozco que te necesito. Por eso vengo a ti en esta hora y te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mi pecado. Reconozco que eres Dios y Señor. Te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Padre. Limpia mi vasija de todo pecado y lléname con el Espíritu Santo. Yo quiero estar listo y preparado.
Gracias porque tu palabra dice que a todos los que creyeron en tu nombre les das el derecho de llamarse hijos de Dios. Y yo sé que ahora y por la eternidad, por medio de la fe, soy tu hijo